Hokusai es un artista del 1760 japonés. Podríamos decir que es polifacético. Él aprendió pintura japonesa, aprendió ukiyo-e, lo que es la xilografía, trabajaba en muchos medios y era básicamente un excelente ilustrador. Eso significa que él hacía trabajos para vender, hacía trabajos a pedidos y estudió formalmente en escuelas de xilografía en Japón. Estos tres últimos, el 13, 14 y 15, lo publicaron después de su muerte, pero los mangas eran así mismos, o sea, era el libro con la impresión de xilografía de todo lo que había hecho Hokusai, ¿no? Y entonces lo que se vendía era como un tratado. Si te fijas, tiene personas en poses, tiene paisajes, tienes animales mitológicos y animales normales, ¿no? Por ejemplo, este es un kappa, que es de la mitología japonesa, este de aquí, ¿no? Pero tienes iguanas, tienes focas y tal igual, tienes acciones aquí, alguien espantando un oni o un demonio. Si bien quedan muchas obras de él, hay montones que se consideran que probablemente se hayan perdido entre inundaciones, terremotos, incendios, bombardeos. Hay que recordar que la mayoría de las construcciones en Japón del siglo XVIII, XIX y parte del XX eran en maderas. Entonces, un incendio podía devastar varias manzanas sin ningún problema. En este papel, que era como de 180 metros cuadrados, él agarró un trapeador y pintó este Buda. Entonces, si tú te pones a pensar, o sea, la proporción, o sea, 180 metros cuadrados pintados así con un trapeador, y esto hizo que el shogun de la época dijera, este es el tipo, este es el hombre. La ventaja es que al ser comerciante, hacía muchas obras que se reproducían con xilografía por montones. Entonces, por eso nos queda tanto obras sencillas como los tratados que hizo, por ejemplo, para el uso del color, y los tratados que hizo que se conoce como manga Hokusai manga, que es básicamente un tratado de arte. Era un libro para aprender a dibujar. Mientras que él estuvo vivo eran 12 volúmenes que se hicieron y luego de su muerte se hicieron 3 volúmenes más. Pero Hokusai es un maestro que inclusive ha dejado su influencia hasta artistas contemporáneos. Las imágenes en xilografía, o sea, ya tenían mucho más colorido, ¿no? Y tienes que pensar eso, o sea, tienes xilografía, tienes una plancha que es el negro, una plancha de madera tallada. Luego tienes una plancha azul, tienes una plancha aquí ocre, y así por cada uno de los colores. Entonces era complicado en esa época. Él tiene varios que podríamos llamar periodos. Él empieza haciendo xilografía, él hacía dibujos que eran preparados para xilografía, es decir, él hacía el dibujo en negro, se lo pasaba a sus estudiantes, que eran los que hacían la talla en madera. Él hacía las mezclas de colores para los dibujos, y ese fue un buen periodo, un periodo como de 20 años. Luego empezó a hacer pintura con pincel y con tinta, y la hacía, por ejemplo, en abanicos, en lámparas, en divisiones de estudios y cuartos, inclusive en los paneles del techo. Él hacía todo este tipo de pinturas. La ventaja que hay es que sus periodos son muy reconocidos. Desventajas: él cambió de nombre como 30 veces en el periodo de su vida. Entonces tú tienes obras de Hokusai con una firma, con su nombre Katsushita Hokusai, tienes otras obras con otros nombres. Entonces, eso hace que los periodos de Hokusai se puedan identificar fácilmente. Pero en lo que más destacó, o por lo que más ha llamado la atención acá en Occidente, es básicamente por las xilografías, por los grupos de xilografías que hizo, como por ejemplo 36 vistas del monte Fuji, hizo xilografías también de plantas y animales,
había una que eran grandes flores, había otra que se llamaba pequeñas flores. Entonces su xilografía es lo que más destacó. En Japón lo que más destacó fue esto, el manga. ¿Por qué? Porque eran volúmenes, imagínate 12 volúmenes mientras que él estuvo vivo, de a lo mejor 4000 ilustraciones, que la gente los compraba, los artistas los compraban para tener referencias para ellos aprender a dibujar. En vez de tener que ir a buscar modelos y lugares y tal, compraban el libro y con eso ellos hacían sus prácticas de dibujo. Acá en Occidente, cuando Japón se abre al mundo, se empieza a conocer por las xilografías, por los paisajes que hizo, por los del Monte Fuji, por sus puentes, etc. Entonces, ahora mismo es renombrado, conocido, admirado, y sus obras, o sea, un tomo del manga que él hizo te puede costar $2000 un solo tomo, y es un librito pequeñito como de este tamaño. Entonces, es un maestro y fue un maestro, y va a seguir siendo un maestro por mucho, mucho tiempo.